Muy bien, ¿qué tal todos? Somos el equipo 38 de la materia de operaciones y aprendizaje automático. Los integrantes somos Cristian Eric Mercado, Jaime Alejandro Mendíver, Juan Carlos Pérez, Mario Javier Soriano y un servidor, ¿no? Entonces vamos a hacer la presentación de nuestra primera fase del proyecto. Los objetivos que vamos a abordar son objetivos de negocio, análisis de requerimientos, manipulación y preparación de datos, exploración y preprocesamiento de datos, construcción, ajuste y evaluación de modelos de Machine Learning, control de versión de datos, conclusión de la fase y referencias. Adelante. Ok, adelante. Vamos a empezar con lo que es el objetivo del negocio, ¿no? Aquí, siguiendo el proceso de MLOps, esta es la primera fase que tenemos que atender, que básicamente es la definición de lo que se quiere atender, ¿no? En este caso, la visión del negocio, siguiendo el proceso, vamos a diseñar y desarrollar una herramienta de aprendizaje automático que permita estimar los parámetros de construcción de un edificio, ¿no? Esto para el consumo de calefacción y refrigeración. En esta fase, como tal, tenemos los puntos a considerar, que es factibilidad del proyecto, impacto de los lineamientos de la empresa, impacto de regulaciones gubernamentales, alcance, tiempo y costo. Para esta actividad intervienen los roles de experto de negocio, data science y administrador de riesgo. Adelante. Bien, nos apoyamos también en una herramienta que es el ML Canvas, ¿sí? Esta herramienta nos permite tener una mejor visión de lo que se va a desarrollar, nos permite tener claridad en lo que se requiere, ¿no? Como podemos ver, aquí tenemos áreas del propósito, la proposición de valor, la fuente de datos, la recolección de datos, las características, construcción del modelo, las actividades en Machine Learning, los algoritmos que se piensan utilizar, la forma de evaluar el modelo, las predicciones que pensamos hacer, qué decisiones vamos a tomar y una evaluación en línea y monitoreo. Adelante. Adelante. Vamos a empezar con el área de análisis y requerimientos, ¿no? En esta parte de los requerimientos, el origen de datos vienen de un análisis energético donde se utilizaron 12 formas de edificios diferentes. Esos 12 edificios diferentes se mandaron a un simulador para que pudiera generar mayores datos, ¿no? Al final de la simulación se obtuvieron 768 formas de edificio, ¿sí? Entonces, eso fue un conjunto de datos que nos dio 768 muestras, de las cuales tenemos 8 características, ¿no? Y 2 objetivos a alcanzar. Continuamos. Los valores conocidos que tenemos de información es la capacidad relativa, el área de la superficie, el área de pared, área de techo, altura total, orientación, área de acristalamiento, distribución de área de acristalamiento. Adelante. Y los valores a determinar, o las variables objetivos que tenemos aquí, es la carga de calefacción y la carga de refrigeración. Adelante. También tenemos aquí, hicimos una serie de consultas, como para determinar qué información teníamos de esta información, y lo que determinamos que hay un conjunto de datos de 783 filas con 11 columnas. Hay algunas variables que vienen con valores faltantes, ¿sí? La mayoría trae valores nulos, ¿no? Y hay una en particular que es muy atípica, que habrá que ver qué es lo que hacer con ella, ¿no? Ya sea que la eliminemos o que sustituyamos sus valores, ¿sí? Los tipos de datos. Bien, continuamos con la nomenclatura de las variables, ¿sí? Existen 8 variables que las tienen claramente identificadas desde la X1 a la X8, ¿sí? Y las variables objetivos están como la Y1 y Y2. La variable mixed type call, ese es un parámetro que posiblemente vamos a tener que procesar para eliminarlo o mejorarlo, ¿no? Y como lo comentamos aquí. Todas estas actividades que venimos comentando, en la parte inferior vemos que la hace el rol del Data Engineer. Adelante, por favor. Al final tenemos aquí parte de la información que hicimos con exploración. Sí, vemos las columnas que tenemos desde todas las X y las variables objetivos vienen ordenadas por la cantidad de información nula, ¿no? También tenemos un análisis descriptivo de todas las variables y una pequeña prueba de muestra de los registros que tiene el set de datos. Continuamos con la fase de manipulación y le dejo la palabra a mi compañero Juan Carlos. Está apagado tu micrófono, Juan Carlos. Después de realizar el análisis exploratorio inicial, procedemos a realizar la manipulación y preparación de datos. Siguiente. El primer paso consiste en identificar y reemplazar todos los valores no válidos, como son los campos con cadenas numéricas, celdas vacías o las que contienen espacios en blanco. Posteriormente, se convertirán las columnas a tipo numérico y de las que no sean posibles se marcará como valor nulo. Al finalizar esta etapa, se realizará el versionado del set de datos para asegurar la trazabilidad. Aquí se muestran las estadísticas descriptivas del set de datos, observando la cantidad de datos nulos, así como la media, desviación estándar y la distribución de datos. Siguiente. Continuando con el análisis, se procedió a analizar la asimetría, el cual ayuda a identificar cómo las distribuciones pueden encontrarse sesgadas o la kurtosis, que permite identificar la presencia de valores atípicos. Siguiente. Con este análisis permite tomar una mejor decisión para la imputación de valores atípicos, ya que teniendo distribuciones simétricas se recomienda usar la media, o para distribuciones sesgadas se utilizará la mediana. A pesar de la cantidad de datos faltantes no supera el 25% por variable, se decidió tomar en cuenta todos los datos para el análisis. Siguiente. Los histogramas revelan que la mayoría de las variables están sesgadas positivamente, con colas largas hacia la derecha, en contraste con la variable Mixed Type Call, que exhibe una distribución más cercana a la simetría, sugiriendo un comportamiento estadístico más estable. Siguiente. Una vez imputados los datos, se consiguió un dataset con un tipo de datos numéricos para todas las variables. Se conservaron las mismas dimensiones, 783 registros y 11 columnas. Al igual que la etapa anterior, se realizará el versionado de este set de datos. Siguiente. A partir de los histogramas generados después de la imputación, se evidencia la necesidad de identificación y tratamiento de valores atípicos. En las observaciones se aleja considerablemente de la media y pueden distorsionar el análisis estadístico. Siguiente. Para identificar e imputar los valores atípicos, se utilizó el rango intercuartílico. Como se mostró en la diapositiva anterior, la mayoría de las columnas presentan valores extremos, por lo que se aplicará el recorte de estos mediante los límites definidos por el y QUER. Para reducir su impacto en la distribución, también se consideran transformaciones como la logarítmica, la raíz cuadrada o el box cost. Siguiente. De manera visual, a través de gráficos de caja, se observa cómo todas las variables presentan valores atípicos, con excepción del Mixed Type Call. Siguiente. Una vez aplicadas las imputaciones, los valores extremos fueron reemplazados, por lo que permitió reducir significativamente la cantidad de valores atípicos. Mediante las transformaciones se acotaron los rangos de las variables, logrando una mejor dispersión sin alterar la forma original de las distribuciones. Siguiente.
Con esto se logró una mejora significativa en la calidad del conjunto de datos, lo que nos permite contar con una base optimizada para el modelado predictivo y el análisis estadístico. En este punto se realizó el versionado de este conjunto de datos para asegurar la trazabilidad y control de cambios. Siguiente. En los siguientes histogramas se observa una mejora en la distribución de los datos, reflejando una dispersión más equilibrada y una reducción de valores extremos. Siguiente. También se realizó un análisis de correlación entre variables utilizando los métodos siguiente, por favor. Eso. También se realizó un análisis de correlación entre las variables utilizando los métodos Pearson y Spearman. Ambos enfoques revelaron patrones consistentes, así como las relaciones identificadas entre variables. Siguiente. Particularmente en el caso de la variable Mixed Type Code, no se identificó relaciones significativas con el resto, lo que confirma su comportamiento independiente dentro del conjunto de datos. Siguiente. Aquí se presenta de forma visual la correlación entre las variables, lo que permite identificar patrones de asociación y las posibles relaciones significativas. Siguiente. Siguiente. Los gráficos de dispersión muestran poca relación lineal y agrupamientos que sugieren variables categóricas ocultas. Y2 presenta alta dispersión, por lo que se recomienda transformarla para mejorar su comportamiento en modelos. Siguiente. Dado que la columna Mixed Type Code no muestra una relación clara con la variable objetivo, se considera que su capacidad predictiva es limitada. Por ello, se recomienda excluirla del modelo final para simplificar la estructura y reducir el riesgo sobre ajuste. Las gráficas de dispersión nos permiten visualizar lo anteriormente descrito. Siguiente. Ahora continuamos con la exploración y procesamiento de datos. Dejo la palabra a mi compañero Cristian. Seguiremos con la exploración y preprocesamiento de datos, aplicando Feature Engineering. Bueno, empezaremos con cosas básicas, normalizar y codificar los datos dependiendo de si son valores numéricos o categóricos. Entonces podemos visualizar que para las variables de entrada podemos aplicar un one-hot encoding. Si cuentan con una variable categórica, eliminaremos la variable Mixed Type Column, y ya que en el análisis bivariato no se mostró que tuviera una gran correlación con las demás variables, y nuestras variables objetivo a predecir serían Y1, carga de calefacción, y Y2, carga de refrigeración. Bueno, lo que será es separar los features y las variables objetivo. Eliminaremos la columna de poco valor predictivo, convertimos todas las columnas de X a tipo category, aplicamos una transformación de columna para one-hot encoding, dividimos en conjuntos de entrenamiento para que no haya data leakage entre las variables a predecir y el conjunto de entrenamiento, aplicamos la transformación de Johnson para nuestras variables a predecir y hacemos un pipeline de one-hot encoding para nuestras variables de entrada. Aquí podemos ver cómo se separarán nuestro dataset en variables predictoras y a predecir, tanto en train y test. A continuación, empezaremos con la construcción, ajuste y evaluación de los distintos modelos de Machine Learning. Ok, siguiente, por favor. Ok, como hemos recapitulado, los que crearon el dataset lo hicieron a través del programa Ecotec, que es un software de diseño de edificios. Es así que se crearon 12 edificios, y de esos 12 edificios se tuvieron 18 diferentes componentes. Dentro de este software, como vemos en la imagen, se diseñan los materiales a través de su carga de calefacción, que es el heating load y el cooling load que estudiamos en este trabajo. Siguiente, por favor. Ahora bien, como ya se comentó en la sección anterior, tenemos 8 diferentes variables que son las independientes, que van de X1 a X8. Como tuvieron números en concreto, es decir, habían comportarse como variables discretas entre valores que tenían 4 diferentes valores a 12 diferentes valores, dependiendo de la X, se les dio un trato de categóricas. Y dos variables a predecir, que fueron Y1 y Y2, que es el heating load y el cooling load, que presentaron valores continuos, es decir, alguna de ellas presentó más de 500 valores y la otra más de 600. Siguiente, por favor. Ahora bien, así pues, el problema planteado corresponde a un modelo de regresión, ya que en Machine Learning este tipo de técnica supervisada, donde se tienen datos etiquetados, se utiliza para predecir valores numéricos continuos, como fueron las Y, a partir de variables independientes como son las X. En este caso, las variables dependientes, el heating load y el cooling load, representan valores continuos de energía, mientras que las otras representan características de los edificios. Por tanto, una vez analizado el comportamiento de las variables, sus correlaciones, en donde no se encontró una correlación directa, es decir, tenemos un problema de no linealidad, y el tipo de problema a estudiar y cómo resolverlo, es por eso que proponemos el estudio de árboles de decisión como técnicas de Machine Learning para resolver este problema. Este tipo de modelos, los de árboles de decisión, son muy buenos para este tipo de problemas, ya que, como observamos, tenemos variables categóricas de alta dimensionalidad después del one-hot encoding y no tenemos una linealidad, es decir, la correlación no muestra una linealidad entre variables independientes y dependientes. Y es así que vamos a ver dos diferentes modelos de árboles de decisión, uno que es Random Forest, un poco más tradicional, y XGBoost, que es un poco más moderno. Siguiente, por favor. Ok, en primer lugar tenemos el Random Forest, que es una técnica más tradicional de árboles de decisión. Este modelo es muy robusto y fácil de implementar. Tiene en su funcionamiento la creación de árboles de decisión independientes, funcionan independientemente unos de los otros, encontrando la ruta directa a la predicción, la mejor ruta a la predicción. Dentro del código utilizamos Grid Search, lo cual nos permitió encontrar los hiperparámetros mejores para este problema, y así resolvimos el problema encontrando mejores hiperparámetros, aplicando este problema para alta dimensionalidad y no linealidad. Siguiente, por favor. Es así que funciona el Random Forest. Del dataset se dividen diferentes árboles de decisión que trabajan independientemente para encontrar la mejor ruta. Siguiente, por favor. Ok, el siguiente modelo que utilizamos fue el XGBoost como comparativa al Random Forest. XGBoost, muchos lo mencionan que es el estado del arte en la literatura, pues este modelo es un poco más robusto que el anterior, pues utiliza una métrica que se llama gradiente. El gradiente no es otra cosa que una medida que indica cambio y que nos indica en qué dirección debemos de reducir el error. A diferencia de Random Forest, XGBoost funciona de la siguiente forma. Siguiente, por favor. Lo vemos en la imagen. En esta imagen vemos que a través de diferentes etapas se van creando árboles de edición. En vez de que se creen árboles de edición que trabajan de forma independiente, se van generando en etapas diferentes árboles de edición, y el gradiente nos ayuda como una minimización del error en problemas de optimización. Es así que a través de las diferentes etapas de árboles de edición llegamos a reducir el error, y muchas veces sin siquiera tocar los hiperparámetros como en Random Forest llegamos a mejores resultados. Siguiente, por favor.
Bueno, una vez al evaluar ambos modelos de Machine Learning, lo hicimos esta evaluación a través de dos diferentes métricas tradicionales. La primera es el RMSE, que es el Root Mean Square Error, que mide el error promedio entre las variables predictoras y las reales, y el R cuadrada, que es el coeficiente de determinación, que no es otra cosa más que la indicación de en qué proporción el modelo captura la variabilidad que existe en las variables independientes. Es decir, qué tan rico es nuestro modelo para captar todos los diferentes valores que existen en las variables independientes. ¿Ok? Entonces, los resultados muestran que ambos modelos presentan un desempeño alto con valores de R2 cuadrada superior al 0.8, lo que refleja una buena capacidad para explicar las variables independientes y dependientes, perdón, sobre las cargas térmicas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aunque vimos que el random forest es muy bueno, por el otro lado, el XGBoost obtiene ligeramente mejores resultados con menor error en RMSE y con un mayor R cuadrada, lo cual indica que el XGBoost es un poco mejor en su predicción. Al final de cuentas, hay que detallar que aunque se haya utilizado un grid search para mejorar los hiperparámetros en random forest, el XGBoost es mejor, aunque no se le hayan modificado los hiperparámetros, porque utiliza una lógica de problema de optimización al reducir al mínimo el error. Siguiente, por favor. Así lo detallamos en esta presentación, en este slide, y sería todo por la construcción, ajuste y evaluación de modelos. Seguimos con la siguiente sección. La siguiente sección a tratar sería el control de versión de datos. Siguiente, por favor. Para garantizar la reproducibilidad, implementamos Data Version Control, que es DVC, integrado con GitHub y almacenamiento remoto en Google Drive. Entonces, después de cada transformación importante, se activaba el comando de DVC, donde se hacía la activación de guardado y rastreo de esta data que se estaba trabajando. De esta forma, cualquier miembro del equipo puede recuperar la versión del dataset con DVC. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se puede ver una gestión de las versiones de los datos en DVC, en Flujo MLabs, y TV la imputación, donde se hacía el trabajo de el Data Frame Energy Modify, luego se hacía otra modificación, seguía otra imputación, y así continuamente. Esta primera etapa, siguiente, por favor. Esta siguiente etapa nos permite reforzar conceptos esenciales del entendimiento del problema y la definición de requerimientos son la base de todo pipeline de Machine Learning. El LA se consume la mayor parte del esfuerzo, ya que es determinante para tener una buena calidad en nuestros modelos con los que vamos a trabajar. El control de versiones de datos de DVC nos proporciona seguridad, eficiencia y poder replicar nuestros experimentos mientras se va desarrollando el proceso de EDA. Y confirmamos que los métodos de Assemble, como los de árboles, son altamente efectivos para predecir este tipo de problemáticas donde se trataba valores no lineales. En resumen, cerramos la fase 1 con un proceso de ML completo, trazable y reproducible. Siguiente. Bueno, a continuación se muestran referencias y nuestra liga de GitHub.